Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y hoy vamos a hablar de el país de la Biblia. Vamos a decir que la Biblia nació en un pueblo llamado Israel, que hoy en día lo conocemos como Tierra Santa, y es el pueblo de los judíos. Es importante conocer esta tierra donde se escribió la Biblia, donde está situada su geografía y su gente, en especial en el tiempo en que este pueblo vivió los acontecimientos de la salvación que nos narran los libros sagrados. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros no podemos descontextualizar las Sagradas Escrituras. Es sumamente importante comprender bien toda la idiosincrasia de ese país, la forma de vivir de su pueblo, sus costumbres, su geografía. Y siempre los estudiosos de la Biblia nos han dicho que precisamente las parábolas que Jesús usaba iban muy acorde con la naturaleza o la realidad que vivían los habitantes. Acordémonos de la parábola del buen samaritano, de la parábola de el hijo pródigo y otras que nos enseñan a comprender mejor el mensaje de salvación. Y en ningún momento Jesús la descontextualizó de las costumbres que tenía. Nosotros sabemos que en todos los países hay costumbres, hay tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en Costa Rica, tenemos la tradición, la costumbre de celebrar a la patrona, la Virgen de los Ángeles, con una romería. Si estuviéramos en Guatemala, pues se tiene la costumbre o se tiene las peregrinaciones al santuario del Santo Cristo de Esquipula. Si estamos en España, una de las grandes costumbres que tienen los cristianos por allá es hacer el camino a Santiago. Y en fin, cada quien tiene costumbres políticas, costumbres hasta futboleras. Y eso es lo que va identificando un pueblo. Pues entonces vamos a ir conociendo todo aquello que identifica al pueblo de la Biblia. También el pueblo de esta tierra santa es la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Cuando Abraham se hace amigo de Dios y le dice, deja Ur, que así se llama el pueblo de Abraham, deja tu tierra y vente a la tierra que emana leche y miel y que yo te mostraré y te daré a ti y a tu descendencia. Entonces, ese es el pueblo de la Biblia, el pueblo que Dios escogió para su pueblo. Y esta tierra es Palestina, un pueblo que conocemos que al igual que el de nosotros, ha estado vinculado a su tierra. Y aunque al principio fue un pueblo nómada que utilizaba en sus movimientos los itinerarios de la época entre Mesopotamia y Egipto, luego se asentó para formar una tierra que se llamó Palestina o Canaán. Vamos a hablar un poco de Palestina, que hoy sabemos que, en las tierras santas, ya entre Israel y Palestina, hay grandes conflictos por asunto de tierra, pero vamos a hablar de la época de Jesús, no de los conflictos que estamos viviendo en estos momentos. Esta tierra, Palestina, es la que los israelitas se establecieron desde el siglo XIII antes de Cristo, después de salir de la esclavitud de Egipto. Recordemos que el pueblo hebreo fue llevado por José, el hijo de Jacob, o el nieto de Isaac, podemos decir, o bisnieto de Abraham, fue llevado a Egipto. Cuando se presentó la sequía y los hermanos de José fueron a comprar trigo, resulta que después el faraón le dijo a José, tráete a tu familia. Y se llevó a Jacob con sus 11 hermanos más y todo, pues, esposas, hijos, esclavos, ganado, etc. Todo el pueblo, los descendientes de José y sus hermanos, su papá, se fueron para Egipto y ahí se fue constituyendo
el pueblo hebreo, que creció, se multiplicó muchísimo, tanto que los egipcios y el faraón vieron que se podía convertir en un peligro y que los extranjeros hebreos dominaran Egipto, y fue cuando los pusieron esclavos, hasta que nació Moisés, que fue el que los liberó. Pues después de este preámbulo un poquito, para recordar que ese pueblo hebreo estuvo en Egipto, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que estuvieron ahí durante muchos años hasta la liberación. Cuando salen y llegan a Canaán, se les cambió su nombre y sus fronteras más de una vez en los siglos venideros. Se inició como un país, Israel, pero se dividió en los reinos de Judá y de Israel. Y después de la muerte de Salomón, y mucho tiempo después, los romanos los dividieron en regiones, incluyendo la región de Judá y la región de Galilea. El último nombre que se le dio fue Palestina. Se deriva de los filisteos, que se fueron a vivir a una franja costera, más o menos en la misma época en que los israelitas conquistaron las tierras centrales bajo el mando de Josué. Estos territorios se encuentran en lo que hoy mismo llamamos el Medio Oriente, formando parte del límite oriental del mar Mediterráneo y lindando al norte con Siria y el Líbano. Esta situación geográfica marcó de una forma definitiva la historia del pueblo de Israel, que siempre se vio constantemente amenazado en su independencia política. Los grandes acontecimientos que nos narra la Biblia los podemos situar en esta región que se encuentra entre Egipto y Mesopotamia, quedando Palestina como parte integrante de estos grandes imperios en la antigüedad. Mesopotamia, recordemos que significa tierra entre ríos, porque se ubica entre el río Tigres y el río Éufrates, y es lo que actualmente nosotros conocemos como Irak. Entonces, vamos a recordar, para resumir, que la tierra en la que empezó la historia del pueblo de Israel es Palestina. Palestina, que fue la tierra donde llegó el pueblo hebreo después de que salió de Egipto. Con esto vamos a ir caminando, conociendo un poquito más de la tierra donde se escribió la Sagrada Escritura. Que sea el Señor quien nos bendiga y nos ayude a comprender la grandeza de este pueblo de Israel, que fue la tierra de los antepasados de Jesús. Terminemos esta clase o esta meditación sobre los primeros pasos en la Biblia diciendo: que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros. Conocerán tus sendas, la tierra, la salvación que das a todas las naciones. Oh Dios, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Amén. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.